Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios en esta mañana porque vamos a hablar de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. No hay mejor tema que hablar de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria al Señor. Alguien puede decir gloria a Dios. Vamos a estar ministrando en esta mañana la palabra de Dios bajo el título La preeminencia de Cristo. Usted puede sentarse. Señor, te rogamos que nos hables a través de tu palabra y que tu palabra sea de bendición y edificación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Decía, les repito el título, La preeminencia de Cristo. El apóstol Pablo nunca escribe por escribir. Cuando el apóstol Pablo escribe una de sus epístolas, de sus cartas, siempre hay un motivo, siempre hay un propósito por el cual él escribe. Cuando él escribe esta carta a los cristianos de Colosas, lo hace porque se estaba presentando una problemática en medio de la iglesia. No solamente en la iglesia de Colosas, sino en la iglesia de aquellos tiempos estaba comenzando lo que se le llama un gnosticismo incipiente. Y le explico un poquitico. El gnosticismo era una corriente, era una doctrina, así se le llamaba gnosticismo, y a sus seguidores se les llamaba gnósticos. Eran intelectuales, dice que eran libres pensadores, que creían que las enseñanzas del Evangelio eran muy sencillas. Porque el Evangelio es sencillo, bendito sea el nombre de Dios. Y en aquellos tiempos habían otras filosofías humanas, filosofías griegas, que tenían, aleluya, eran más complicadas. Y ellos veían el Evangelio muy sencillo y querían ponerlo en línea con los sistemas filosóficos de su tiempo. ¿Qué creían los gnósticos o qué se creía en el gnosticismo? Creían que la materia era absolutamente mala, gracias, y el espíritu absolutamente bueno. A diferencia del cristianismo, los gnósticos creían, los cristianos creemos que Dios hizo el mundo de la nada. Alabado sea el nombre del Señor. Si dice Génesis capítulo 1, y creó Dios los cielos y la tierra. Y una de las palabras que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento para referirse a crear, ese crear de Dios, es una palabra que solamente se le puede atribuir a Dios. Porque ese crear de Dios significa, aleluya, que Dios creó de la nada. Dios es el único que tiene la cualidad, la autoridad, la capacidad de crear de la nada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero los gnósticos no pensaban de esa manera. Como ellos decían que la materia era mala, para ellos entonces era imposible que Dios hubiera creado el mundo y hubiera creado la materia. Ellos decían que la materia era eterna y que el mundo se había hecho a partir de esa materia, pero que el Dios verdadero no podía ser el creador del mundo porque no podía tener relación con esa materia mala. Y eso llevaba también a otra conclusión. Si la materia es mala,
Entonces Jesucristo, la revelación de Dios, que según nosotros los cristianos se reveló en carne, se reveló en cuerpo, pero para ellos la carne, la materia era mala. Por tanto, para ellos Jesucristo, la revelación de Dios, tampoco podía habitar en un cuerpo material, sino que ellos decían que era espíritu. Negaban la humanidad de Cristo, que es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia evangélica. Cristo es 100% Dios, 100% humano. Bendito sea el nombre del Señor. No veían a Cristo como lo único, sino que para ellos Cristo era una emanación de Dios. Aleluya. Una emanación de Dios, una manifestación de Dios. Uno de los intercesores o intermediarios que Dios utilizó. No veían a Cristo como el único intermediario, sino un Dios que se fue alejando de esa materia mala, hizo diferentes emanaciones, diferentes, aleluya, intermediarios, y uno de ellos era Cristo. Por tanto, nosotros nos estamos dando cuenta que los gnósticos, de cierta manera, disminuían la persona del Señor Jesucristo. Parecido, no sé todavía cómo piensan ahora, porque hace rato que no converso con ellos, pero parecido a los testigos de Jehová, que decían, veían a Cristo, a veces los testigos de otro tiempo veían a Cristo y decían, sí, Él es Dios, pero un Dios menor. O lo veían como un profeta, o lo veían como otra cosa, pero disminuían a Cristo en la manera de pensar y de manifestarse acerca de Cristo. Por tanto, los gnósticos creían que para alcanzar la salvación y hallar el camino hacia Dios se necesitaba de un conocimiento especial. Conocimiento que para ellos los simples no lo tenían. Pero ellos sí tenían, según pensaban ellos, que tenían ese conocimiento especial revelado por Dios. No es el tema de hoy, pero cuando usted lee las cartas de Juan, Juan habla mucho del amor entre los hermanos. Y una de las razones por la que Juan hablaba mucho del amor entre los hermanos era también por las enseñanzas gnósticas. Porque las enseñanzas gnósticas creaban división entre la gente. Alabado sea el Señor. Es como si en la iglesia había una casta especial que tenía un conocimiento, una revelación de Dios especial, y habían otros más simples que no podían entender lo que Dios les revelaba a ellos. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea toda la gloria. Y así veían ellos. Los simples no tienen ese conocimiento. Nosotros tenemos ese conocimiento especial porque Dios nos los ha revelado. Por tanto, para ellos la salvación no estaba al alcance de todos. Esa es la razón por la que Pablo le escribe a los colosenses, para demostrar la preeminencia de Cristo, la autoridad de Cristo, para demostrar que Cristo es único y está al alcance de todos. Amados hermanos, no hay nadie como nuestro Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nadie como nuestro Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarle. Cristo no es menor. Cristo no es uno entre los demás. Cristo es único. Aleluya. Cristo es preeminente. Cristo está por encima de todo. Alabado sea el Señor. Veamos algunas características que da el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo para demostrar su preeminencia. Lo primero que nos dice la palabra del Señor, lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, la primera parte del versículo 15, es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Para los gnósticos, veían a Jesucristo como una revelación parcial de Dios. Dios se ha revelado de muchas maneras. Dios tiene varios interlocutores, varios intermediarios, y uno de ellos es Jesucristo. Aleluya. Pero Pablo dice, no, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo que Pablo está tratando de decir cuando dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible es que no podemos ver a Dios si no es a través de Jesucristo, su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie puede ver a Dios Padre. La única manera de ver a Dios Padre es a través de Jesucristo, su Hijo. Y utiliza una palabra
Utiliza una palabra en griego, que yo no les quiero hablar tanto de la palabra en griego, sino de su significado. Esa palabra en griego, si nosotros la lleváramos hasta nuestro tiempo, es lo que nosotros le llamaríamos en este tiempo una foto. Alabado sea el Señor. En aquel tiempo sería un retrato. Si yo tomo mi celular y le tiro una foto a mi hermana, alabado sea el Señor, y yo le enseño a usted el celular, ¿quién debe salir en la foto? Debe salir la hermana. ¿Y por qué usted la identifica? Alabado. Si yo le enseño el celular, ¿cómo usted puede identificar que es la hermana? Gloria a Dios. ¿Alguien me dice? Bueno, no soy Dios, no tengo la cualidad de oírles a todos a la vez. ¿Por qué tú dices? Por la imagen. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la foto que yo le muestro tiene las características de mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo miro la foto, digo, lo que estoy viendo en la foto, aleluya, es lo que estoy viendo en persona. Es la imagen, aleluya, de mi hermana. Es la imagen de esa persona. Y cuando el Señor está diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, eso es lo que nos está diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es la foto del Padre. La foto, aleluya, el retrato del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ves a Cristo, estás viendo al Padre. No hay otra manera de verlo sino a través de su imagen. En la antigüedad se hacían documentos legales que tenían que ver con contrataciones de deuda y cosas como esa. Y en esos documentos legales siempre se plasmaba en ese documento legal algunas características que identificaban a las personas, aleluya, contrastantes. Cuando alguien veía ese documento legal y leía las características de una persona u otra, es para que no tuviera duda a quién se estaba refiriendo y a quién pertenecía o a quiénes involucraba en ese documento legal. Esas características que se ponían en ese documento legal usaban una palabra en griego que significa eikon. Y es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Si yo se lo traduzco, sería: Cristo es el eikon del Dios invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú ves a Cristo, no hay duda que estás viendo al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que está demostrando el apóstol Pablo, Él no es uno más. Él es el mismo Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En una ocasión, Juan capítulo 14, a partir del versículo 9, Tomás le dice al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, mire cómo dice el propio Cristo, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aleluya. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Está el apóstol Pablo diciendo de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible. Él no es otro interlocutor. Él no es una manifestación cualquiera de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quien ve a Cristo está viendo el retrato del Padre Celestial. Está viendo la foto del Padre Celestial. Está viendo al mismo Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lo segundo que nos dice en ese propio versículo 15, la segunda parte, Él es el primogénito de toda creación. Aleluya. Para los gnósticos, el que llevó a cabo la obra de la creación era un Dios inferior. Decía: no puede ser el Dios verdadero.
Tiene que ser un Dios inferior. Y veían a ese Dios inferior muy distante del Dios verdadero. Y hasta hostil al Dios verdadero. Así pensaban ellos. Y decían, ese Dios inferior que creó los cielos y la tierra, desconoce al Dios verdadero. Aleluya. Ahora, cuando uno lee, Él es el primogénito de toda la creación, pudiera ser una interpretación errónea de este texto, como la hacen algunas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová. Porque uno lee el primogénito de toda la creación, y podríamos entender de forma errónea que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue la primera persona creada, la primera creación dentro de la creación. Porque primogénito nos habla a la mayoría de nosotros, en nuestro entendimiento, de primero de la creación, primogénito de la creación, el primero que fue creado. Aleluya. Pero eso nos pasaría si no entendemos, aleluya, el significado de primogénito en su lenguaje original, y lo que significaba para los hebreos y lo que significaba también para los griegos. Utiliza una palabra que tiene otro sentido. Primogénito, por ejemplo, para los hebreos era un título de honor. Era un título de honor. Cuando se llamaba a alguien primogénito, era un título de honor. Usted ve, por ejemplo, Jacob, que le dice a Esaú, véndeme tu primogenitura. Aleluya. Porque el primogénito, que era el primero en nacer, tenía bendiciones y beneficios que no tenían el resto de los hijos. Recibía el doble de la herencia. Recibía más herencia que los demás. Tenía ese beneficio. Alabado sea el nombre del Señor. Y era un título de honor el que fuera a ser primogénito. Ahora, la Biblia le está llamando a Cristo primogénito de la creación. Pero en Éxodo capítulo 4, versículo 22, Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bendito sea el nombre del Señor. Israel es mi hijo, mi primogénito. Todos nosotros sabemos qué cosa es Israel para Dios. El pueblo escogido de Dios. Y en ese sentido es un pueblo bendecido, un pueblo favorecido y que tiene la gracia de que el Mesías viene de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Por tanto, para los hebreos primogénito es sobre todas las cosas un título de honor que significa favorecido o principal. Bendito sea el nombre del Señor. Si releemos este texto, podríamos decir, cuando decimos Él es el primogénito de toda la creación, es como decir, Él es, aleluya, el principal de toda la creación. Él es, aleluya, el favorecido de toda la creación. Gloria a Dios. No se refiere tanto a primero en ser creado, sino con un título de honor que tiene dentro de la creación. De hecho, cuando tú revisas Colosenses te das cuenta que Cristo es antes de todas las cosas. Antes de que existiera la creación, ya Cristo existía. Cristo, aleluya, es eterno. Santo es el Señor. Aleluya. Ahora, no solamente es un título de honor, es un título también que tiene una relación con el Mesías. De cierta manera, no sé si llamarle así, tiene una relación con el Mesías para no llamarle un título mesiánico. Salmo 89, versículo 27, dice el salmista, yo también le pondré por primogénito. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo. Yo también le pondré por primogénito. Y dice, el más excelso de los reyes de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Un título de autoridad, un título de honor. Por tanto, lo que nos está diciendo la palabra del Señor cuando nos dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, nos está diciendo que el Cristo encarnado que se hizo hombre es el heredero y dueño absoluto de todo el universo creado. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esa manera Pablo también está demostrando la supremacía y la autoridad de Cristo, aleluya, sobre todas las cosas, incluyendo la creación.
Lo tercero que dice el apóstol Pablo acerca de nuestro Señor Jesucristo es que en Él fueron creadas todas las cosas. Y que Cristo es antes de todas las cosas, hablando de su eternidad. Y que todas las cosas en Él subsisten. Los gnósticos tenían una categoría de ángeles. Usted ve, y la Biblia la menciona. Principados, potestades, autoridades. Y le daban una gran importancia a esta categoría que había entre los ángeles. El apóstol Pablo también menciona, aleluya, esta categoría que hay dentro de los ángeles. Pero ellos veían a Cristo como uno más, como un intermediario entre Dios y la humanidad. Dice el versículo 16, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Cristo no es uno más entre ellos o entre la creación. El apóstol Pablo está diciendo, aleluya, todo fue creado por medio de Él. Los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Él. Pero no solamente que todo fue creado por medio de Él, todo fue creado también para Él. Cristo es el agente de la creación. Él existe desde la eternidad. Él es antes que todas las cosas creadas. Cristo es antes de la creación. Y no solamente eso, cuando dice que todas las cosas subsisten por medio de Él, es que Cristo es quien hace que todas las cosas en la creación se mantengan unidas. Refiriéndose quizás a las leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad. Cristo es quien hace que se mantenga el orden en la creación, que haya orden y no caos. Por tanto, no son solamente leyes científicas, son bien, aleluya, leyes divinas, aleluya, que salen ¿de dónde? De la mente de Cristo. Cristo es el principio de la cohesión y de la armonía en el universo. El universo no puede existir sin Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo está declarando y diciendo, Cristo es el creador, Cristo es el sustentador y Cristo es también la meta final del universo. Él existe antes de todas las cosas existen por Él, aleluya, y subsisten también por medio de Él. Cuarto, ¿qué dice el apóstol Pablo también de Cristo? Él es la cabeza de la iglesia. En el versículo 18 habla de Cristo como el cuerpo y dice que ese cuerpo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso tiene un significado, amados hermanos. Fíjense que todo lo que está haciendo el apóstol Pablo, aleluya, es que veamos la preeminencia, que veamos la autoridad, que veamos el señorío de Jesucristo sobre todas las cosas. No solamente Señor en la creación, no solamente todas las cosas subsisten por Él, no solamente es la imagen de Dios, es también la cabeza de la iglesia. La iglesia no puede existir sin Cristo. La iglesia no puede existir sin Cristo. Cristo es la vida de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia no se dirige a sí misma. Porque fíjese, Cristo nos está hablando como la cabeza. ¿Usted concibe un cuerpo con vida sin cabeza? Me está imaginando a mí aquí sin cabeza. No hay vida, no hay nadie que pueda tener vida sin cabeza. La iglesia no tiene vida sin Cristo. En la cabeza también están, aleluya, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso que dirige todo el cuerpo. La iglesia no se dirige a sí misma. Cristo es quien dirige y gobierna la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que tenemos que reflexionar y entender. Si Cristo no es el centro, el principal, el protagonista en medio de la iglesia entonces muere. Alabado sea el Señor. Si Cristo no gobierna en la iglesia a través de su palabra y de su espíritu, la iglesia es un caos. Cristo es el protagonista, Cristo es el principal. Y quinta y última característica que da el apóstol Pablo acerca de Cristo, y con esto termino. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero. Él fue el primero en salir del sepulcro. El sepulcro no pudo retenerlo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él fue el primero en tener victoria sobre la muerte.
y ganar para todos nosotros, aleluya, victoria en Cristo también sobre la muerte y sobre el sepulcro. Dice primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es el primero de levantarse de entre los muertos. Y me da, al final del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, cuando el apóstol está hablando de la victoria de Cristo sobre el sepulcro y sobre la muerte, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da una exhortación final. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Concluyo entonces en esta mañana. Cristo tiene la preeminencia. Y yo busqué varios adjetivos para que nosotros entendamos lo que significa la palabra preeminencia. Cristo tiene la preeminencia. Cristo tiene el privilegio, la preferencia, la distinción, el favor, la gracia del Padre Celestial. Cristo tiene la superioridad, la supremacía, la prioridad sobre todas las cosas y en todas las cosas, sobre la creación, sobre la iglesia. No hay otro como Cristo. ¿Alguien dice amén? Nadie se le iguala, nadie se compara a Él. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nadie como Cristo. No lo hay. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando yo pienso entonces, amado hermano, en esta palabra, y el apóstol Pablo demostrando la autoridad, la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, quiero dejarle entonces dos exhortaciones, dos consejos en esta mañana. Si Cristo es único, si no hay nadie como Cristo, nadie está por encima de Él, bendito sea el nombre del Señor, mi exhortación es: no dejes a Cristo por nada ni por nadie. Gloria a Dios. No hay otro como Él. No deja a Cristo por nada ni por nadie. Pero también meditaba en algo, aleluya. Si Él tiene toda la autoridad, si Él tiene todo el señorío, si Él es antes de todas las cosas, si Él es quien hace que todas las cosas existan, que todas las cosas subsistan, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Qué son nuestros problemas? ¿Qué son nuestras dificultades, aleluya, delante de nuestro Cristo? ¿Qué no puede el Señor? Tiene que fortalecerse la fe de la iglesia cristiana. Tenemos que pensar más en lo que Cristo es que en los problemas que nos están agobiando. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. No hay nada que esté por encima de nuestro Dios. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. La pregunta que tú puedes tener entonces en esta mañana: pastor, ¿y por qué hay cosas que me afligen? ¿Por qué hay cosas que no pido y todavía no recibo? Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay pruebas por las cuales estoy pasando y tengo que pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. La única respuesta que yo tengo: si Él lo puede todo, si para Él no hay nada imposible, lo que Dios permite entonces en mi vida, lo está permitiendo con un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Lo está permitiendo entonces con un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa prueba, esa batalla, esa aflicción y ese desierto que para que te derrumbes, aleluya, no es para que te aparte, es, aleluya, para que nos fortalezcamos y podamos ver la buena mano de Dios y la grandeza de Dios y el poder de Dios, aleluya, aún en medio de nuestras batallas y aún en medio de nuestras aflicciones. Amado hermano, yo pensaba en esto de la playa, que empezaron a preguntarle a la gente, que por cierto la mía fue la única que no soy yo. Gloria a Dios.
Y yo di una respuesta, dicen, ¿por qué Dios es grande? Y yo me fui por la misma idea de la gente. Porque Dios ha salvado mi vida, porque no hay nadie en mi vida como Dios. Pero después que di la respuesta y reflexionando dije, Dios es grande porque Dios es grande. Dios es grande por lo que ha hecho en mi vida y por lo que ha hecho en ti. Pero eso no es lo que hace que Dios sea grande. No solamente lo que Él ha hecho. Dios es grande porque Él es grande. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Dios es grande porque Él es grande. Gloria a Dios. No sé cómo llegaste, como te dije ahorita, en esta mañana a este lugar. Gloria a Dios. Pero tu situación y mi situación no cambia. Que Él es grande. Que Él es Dios. Que Él está sentado en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Gloria a Dios. El día que tengo que alabar a Dios. Y el día que no tengo, aleluya, tengo que alabar a Dios. Porque Dios es grande el día de mi felicidad, pero Dios es grande también en el día de mis batallas y en el día de la angustia, aleluya. Dios es grande todos los días. Tu situación y mi situación no cambia, que Él es grande. Iglesia, tenemos que aprender, aleluya, a alabar y exaltar a Dios cualquiera que sean las situaciones por las cuales pasamos en la vida. Invito que en esta mañana podamos estar en pie e invito al grupo de alabanza. Gloria sea el nombre del Señor. Para esta